¿Cómo financiar la ciudad? ¿Por qué la llamo así esta conferencia? Porque en buena medida la gran pregunta sobre las ciudades es, dicha en otras palabras, es cómo hacer sostenible, sustentable también, pero esto y además toda la consideración frente al medio ambiente, cómo hacer sostenible la vida en la ciudad, cómo garantizar que quienes viven, quienes llegan a la ciudad en busca de alguna idea, cómo garantizar que quien tiene en la ciudad sus expectativas las va a poder resolver. Y parecería que eso es un problema complejísimo, cuando en realidad el mismo hecho de ser ciudad, de hacer ciudad, de crear conceptos físicamente, fue una apuesta para el bienestar de la gente que habita en el lugar. Es un poco la idea que quiero transmitir. Cómo al irnos a vivir a la ciudad, como que ya es suficiente, es como la garantía que uno también pudiera dar a quien nace en el seno de una familia, de un hogar, en una casa, que ya nada más le va a faltar. Ahí creo que podemos encontrar la ciudad en buena medida se va a financiar por ejercer como ciudad y por poder aprovechar sus potencialidades, sus factores endógenos, sus condiciones y a veces también sus propias limitaciones. Muy bien, ¿cómo va a ser el contenido que vamos a abordar? Una primera introducción, después una breve historia de la ciudad, bastante atrevida, porque digo breve historia de la ciudad, pero pretendo hablar como de 50.000 años, entonces compendiar tiene de más y menos, pero espero que él busca donde corresponde. En segundo lugar, vamos a adentrarnos en eso de la consideración sobre qué es la ciudad-región, qué es de lo que estamos hablando cuando hacemos alusión a esos conceptos. Después vamos a hablar de como las bases de la economía urbana y regional. Y dentro de eso, el cuarto tema es el valor de la tributación. Yo tengo esa deformación, yo soy una economista con bastante sesgo, yo no sé si clásico en el sentido convencional o por lo menos clásico en el sentido de que a la ética del deber ser y del bienestar asociado a la justicia social, que en la economía como negocio, como ganancia. Entonces, para mí, sin duda, buena parte de la fuerza, del amarre de la sociedad tiene que ver con esa tributación. Y ya veremos si alcanzo a transmitirles a ustedes mi idea. Empecemos con esta breve historia. Y esta breve historia es una historia que empieza señalando lo que yo llamaría que son como las condiciones básicas que han venido configurando lo urbano territorial desde épocas, pero innombrables. Y es, en primer lugar, el que cuando hablamos de la humanidad, hablamos de una de sus condiciones más interesantes, y es que la humanidad es móvil. La humanidad se viene moviendo desde siempre, ¿no? No hoy en día oye que la gente se aterra por la migración, pero parece que se nos olvida que en realidad todos estamos aquí porque alguien migró antes que nosotros. Los humanos desde la época del Paleolítico, mejor dicho, desde que nos bajamos del árbol y empezamos a andar en dos patas,
estuvimos sujetos a ciclos de escasez y de comida abundante, y eso hacía que la gente se moviera, los grupos humanos se iban moviendo, buscando dónde hay casa, a ver qué tan buena estuvo, y buscando dónde hay temporada de algo, donde están los árboles con frutas, y buscando camino, pues más o menos hace 10, 12.000 años, los que hace 1.000.000 de años, o 400.000 o 200.000 años, ya habían ocupado prácticamente todas las zonas habitables de la Tierra. Ya había gente en Australia, en Tierra de Fuego, tal vez no mucha, no la de ahora, pero el planeta estuvo habitado desde hace 10, 15.000 años, tal vez, con gente en todas partes. Esto que llamamos los descubrimientos y demás no fueron más que las maneras de volver a hacer visible lo que a lo largo del camino de la humanidad ha ocurrido. Pero en realidad caminar, movernos. ¿Y por qué empiezo trayendo esto aquí a mención? Porque nuestras ciudades son el producto también de la migración. Ellas no nacieron grandes. El mundo empezó a ser habitado y la gente fue aumentando a medida que se quedaban unos en un sitio, otros seguían. Y dejar de hacerle el feo a la gente que llega, al migrante, creer que ellos son más, menos, merecen más, menos, digamos, cuando uno entiende que esto es tan consustancial a la humanidad como caminar, pues vale la pena poner en remojo muchas falsas concepciones sobre el creer que los que viven en una ciudad son los dueños de ella y eso es de ellos y ahí nadie más puede llegar. Lo otro que los seres humanos tenemos, pues es que somos sapiens. ¿Qué es ese sapiens? Pues que ese sapiens aprendió a hablar. Pero aprender a hablar es a desarrollar concepto, a entender que era una cosa, saber tal vez para qué servía y poderle poner un nombre y transmitirlo. Y eso en la historia de la humanidad es importantísimo. A ver una cosa, como esto tiene un sesgo de género, vamos a tomarlo. Desde el punto de la migración, hay imágenes preciosas que hablan por algunos arqueólogos, antropólogos, de cómo si algo era muy importante cargar al momento de migrar, eran mujeres. Porque si no iban mujeres en los grupos, ¿cómo se colonizaba? ¿Cómo se asentaban en el territorio? ¿Cómo garantizaban la reproducción de? Esto ir poniendo en perspectiva que la migración ha sido valorando y preservando la vida y para poder reproducir la vida en otros lugares, y eso pasa por las mujeres. Pero igual ocurre con los sapiens. El sapiens se desarrolla a partir de la relación de la madre con la criatura, probablemente. El lenguaje probablemente tiene mucho de femenino, porque la primera relación civilizadora se da entre la madre y la cría. Y en esa comunicación y en ese de crianza, el lenguaje humano se fue desarrollando y se fueron desarrollando comportamientos muy complejos que permitieron, por ejemplo, la producción de herramientas, la producción de armas, la producción de artículos ornamentales y el desarrollo de algo que es fundamental en las sociedades contemporáneas, se llama el comercio, y el comercio de larga distancia. Eso es tan antiguo y está en los principios del irnos organizando los seres humanos, el poder, no el comercio en términos de un intercambio con dinero, el comercio en ese intercambio un poco de trueque desde zonas que tenían unos productos con zonas que tenían otros. Y eso
pone otro tema sobre la mesa y es que navegar e intercambiar es viejísimo también en la humanidad. Viejísimo. Hay quienes sugieren, dice en este texto de Bernstein, de un libro que les recomiendo en la bibliografía que se llama Un intercambio espléndido, que es una historia de las ciudades al tiempo que una historia de comercio mundial. Dice que hace más de 15.000 años hay pinturas donde hay vacaciones, porque la primera manera de comunicarse, de ese intercambio, de ese buscar, cuando ya se agotaba, digamos, el camino por tierra, el caminar, que fue la primera forma de movernos, el agua, el río, después el mar, las canoas, que fueron primeros de materiales de copas de los troncos, de los árboles, de materiales vegetales fuertes, a ser más complejos, hechos ya con metales y demás, que son cosas que claramente indican que en la búsqueda de cómo ir resolviendo su hambre, tal vez las seguridades de un lugar, tal vez la belleza, ese hermano no solamente caminó, sino que desarrolló en qué caminar, en qué moverse, y empezó a generar esos grandes intercambios entre, por ejemplo, nos dicen de grano, de comunidades avanzadas de agricultores que vivían a las orillas de los ríos y demás, por metales que seguramente eran de zonas menos fértiles, justamente a darse los desarrollos de las herramientas, de los mejores barcos, de protecciones para algunas actividades. En ese proceso, dice la idea, se inventan literalmente la agricultura y la domesticación de animales. O sea, eso no estuvo sistematizado siempre. Descubrir para qué servía cada planta, descubrir para qué se podía aplicar cada rama, cada fruto, eso tomó miles de años. Y dicen que seguramente fue tarea de mujeres. Lo dicen bajo una consideración. La mayoría migrantes eran de mujeres y crías, personas un poco más adultas y grupos de hombres que iban cuidando el grupo propiamente. Pero en el camino las mujeres recogían y como están desde que la mujer amamanta tiene en su tarea el estar transmitiendo la garantía de seguridad alimentaria a la cría. Es parte, o sea, las mujeres no se quedaron en dar la leche y se acabó y que la cría vea a ver qué hace. Ahí arrancaba justamente el entender dónde estaba cada alimento y cada posibilidad. Digámoslo de otra manera, la humanidad comía todos los días seguramente ramas, frutos, todo lo que la naturaleza daba y eventualmente comía el producto de la caza pesca, que es el desarrollo extractivo de lo masculino frente a la provisión de lo doméstico. Pero la actividad de la construcción de la agricultura tiene mucho de mujeres. De hecho, no voy a entrar en un detalle alto ahora porque no alcanzaría a hacerlo, se nos va todo el tiempo ahí, pero justamente la construcción de la diosa, de todo el mito de la diosa está en torno a la agricultura. O sea, la primera diosa de la humanidad es la tierra, y es la tierra porque da vida, porque da alimento, porque da el agua, porque nos da las seguridades en todos los planos, y ese compartir, el dar vida entre la agricultura, las mujeres, es lo que termina acercando a las mujeres a las divinidades originarias. Todas sabemos seguramente que si hay un dios, es diosa y es negra, y salió justamente de esa capacidad de ponerse en sintonía con la tierra para saber la tierra que nos daba y cómo el dar vida y el dar alimento iban de la mano. Y por eso esa cercanía de las mujeres, la agricultura fue milenaria
y seguramente las mejores y más grandes ciudades de la antigüedad construyeron en torno al poder de la agricultura. Miquel decir de lo que fue en su época los egipcios, que es un desarrollo de la agricultura, es el entender los ciclos del agua, entender los ciclos de la siembra, entender los ciclos incluso de las vacas gordas y de las vacas flacas. Esto es digamos, un hecho no suficientemente tratado aún en la historia, pero sin duda una de las mejores evidencias del rol de las mujeres en la antigüedad. Y por demás, hay que decir que no fue que la agricultura y la domesticación de animales se inventó un día. No, fue un proceso que seguramente duró miles de años. Se registra hacia el año 8000 antes de Cristo, en otra forma de llamarlo es el año 10.000 antes del presente, pero seguramente desde hace 20.000 años o 30.000 o 40.000 años antes del presente, muy seguramente desde que empieza a salirse de lo cromañón, se entra en, digamos, en el sapiens ya propiamente dicho. Yo creo que desde ahí estamos empezando a sistematizar lo que va a ser la base de la economía de las soluciones de la forma de organización de la sociedad humana. Además, también otra cosa que hoy parece, yo lo mencionaba al comienzo, la agricultura, digamos, los caminos, los ríos, comunicarse es una cosa que está pasando desde el comienzo de la humanidad. Uno se sorprende mucho que hoy hay pueblos, lugares que viven tan desconectados que una carretera les impide, la falta de la carretera, sacar sus productos y demás, porque si algo entendió el mundo de la antigüedad era de caminos y de rutas, eran kilómetros, eran miles de millas náuticas lo que recorrían y lo que tenían trazado. Tal vez sus mapas no eran tan perfectos como los de hoy, tal vez sus sistemas de movilidad, de transporte no eran tan sofisticados, pero que la humanidad se ha movido desde siempre, no tengo duda. De hecho, los conocimientos marítimos se desplegaron de tal manera que es posible ver cómo se regaban los cimientos de un lado al otro del planeta. Hay evidencias de que había eso que se llama como transferencia de tecnologías, y esas rutas migratorias iban del este al oeste y las innovaciones iban desde China hasta, salían de donde surgieron las ciudades, ahora ahí en esa zona que se llama el Levante, entre el Mediterráneo, entre Asia, África, Europa, desde ahí van hacia el borde occidental en Europa o hacia el otro extremo en la China. Y la humanidad empezó a fundar asentamientos estables a lo largo de esas rutas migratorias. Incluso hoy también tiene más o menos la misma lógica. Miren que las ciudades a lo largo del mundo se pueden casi que medir una a la distancia de jornada de camino de la otra, porque a medida que las rutas de migración, rutas de comunicación, que las rutas de comercio se iban consolidando, esos lugares en donde la gente empezaba a resolver su necesidad básica, su alojamiento, su habitación temporal, empiezan a definir eso que va a ser después, ya no asentamientos estables, sino ciudades. Pero para fundar asentamientos estables era necesario tener domesticada la agricultura y el cuidado de los animales. Eso no habría posible de otra manera. Si la gente podía llegar a un lugar y quedarse ahí a comer y dormir y esperar a que si había una tormenta, un problema en los caminos, si había que esperar que llegara un barco que lo iba a llevar, había que tener lugares donde la gente recibiera lo básico, y eso
fue muy importante porque vamos a encontrar unas grandes mallas de movilidad que definen lo que, por ejemplo, fue la gran malla de caminos del Imperio Romano. Llegó a tener 200.000 kilómetros con el que cubría prácticamente todo lo que era el mundo de Eurasia conocida en aquella época, muy bien controlada por caminos a todas partes y que en sus cruces, en sus vértices, en sus esquinas, tenían asentamientos que se iban consolidando, pero se consolidaban en la medida en que tenían la comida, los animales, la posibilidad de satisfacer lo básico para garantizar que las casas que construían era un lugar donde podían vivir suministrándose lo básico. Esos son antecedentes en el camino que la humanidad ha recorrido, que hoy parecen olvidársenos, cuando nosotros creemos que puede haber ciudades que no tienen producción de alimentos, que no tienen agua, que no tienen caminos. Porque ahí es donde aparece la ciudad. La ciudad tuvo un principio. Todas las ciudades, las de la antigüedad, las que nos ponen como ejemplos de los miles de años, y las ciudades que seguimos construyendo hoy, las donde nosotros vivimos, que parecen tan recientes, tan jóvenes, que nos parecen tan inmaduras, pero también hay un momento señalado en el tiempo que es distinto en los distintos espacios del mundo. Cada ciudad tiene su fecha de nacimiento. Les cuento, hoy hay más de 2 millones de ciudades. Ciudades más grandes, más pequeñas, más chiquitas, más grandes, más complejas, menos complejas, pero 2 millones que han tenido un momento en que nacieron. Pero también la conciencia de habitar ciudad tuvo un origen. Yo no sé qué fue primero. Si darse cuenta, estábamos viviendo en compañía de los que no eran nuestros hermanos o parientes y que nos podíamos abastecer sin ir muy lejos de lo básico. ¿O fue que tuvimos todo eso y después llegamos a la conclusión de que estábamos habitando un lugar y de una manera distinta? Pero es muy importante que tomemos conciencia de qué es la ciudad, de qué es habitarla y apropiarse la ciudad, de lo material por un lado, pero de lo conceptual también por el otro. Porque ambas lecturas, la ciudad en lo material y la ciudad en lo conceptual, son lo que arman, lo que nos da la imagen y el sentido de la ciudad en la que habitamos y vivimos. La arqueología, dice, esto es Marta Llorente, ahí también van a encontrar esta autora, un texto muy bello, dice, la arqueología vale la estructura física de la ciudad arcaica y nos aproxima a la imagen más concreta de las formas construidas, mientras que los vestigios escritos hablan del espíritu de la ciudad, de manera figurada y metafórica, del orgullo de la conciencia urbana, de su ambición de poder y de sus deseos de permanencia. Y esto tendrá siempre un momento en el tiempo. Tal vez no fue el momento de la construcción. En América Latina, lo dice también Marta Llorente, como nuestras ciudades no fueron construidas lo mismo que las ciudades de la antigüedad, por el querer de la gente, por la decisión de la gente, sino que fue por la colonización, fue por la conquista, fue por la invasión. Muchas se construyeron porque le convenía al sistema que se estaba imponiendo. Y mucha gente llegó a la ciudad sin saber a dónde llegaba. Mucha gente ni siquiera tiene hoy la capacidad de entender la ciudad en su complejidad para sentirse parte de ella. No la han invitado, no le han contado cómo es el proyecto común. Pero eso no obsta para que creemos un momento en el que la ciudadanía de cada lugar cobre
cobra conciencia de la ciudad material y de la ciudad como concepto. Ahora, volviendo a esta antigüedad, la ciudad sumeria y la escritura es una idea tan bonita que plantea Marta Llorente. Ella dice, la primera civilización que se considera propiamente urbana se desarrolló en Mesopotamia, la tierra de Entre Ríos, que está entre la desembocadura del Éufrates y el Tigris. En ese espacio, más concreto, aparece la ciudad a finales del siglo IV antes de, del milenio IV antes de Cristo. En ese, o sea, 4.000 años antes de Cristo, hace 6.000, 7.000 años tal vez, como forma de vida propia de la más antigua cultura que hasta ahora se ha podido rastrear, que es la Sumeria. Sería Sumeria entonces la ciudad de la ciudad. Y la coincidencia que Marta Llorente plantea es que también es Sumeria la primera forma de escritura cuya evidencia sucede inmediatamente a la evidencia de la ciudad. Esto es una idea muy importante porque parece que la ciudad y la escritura surgieran, si no simultáneamente, sí cerca en los tiempos y en el mismo lugar. Tal vez porque se inventó la escritura fue posible contar que la ciudad existía y empezar a pensar y a contarla distinto, o tal vez porque la ciudad existió, apareció la necesidad de construir ese registro. En todo caso, la ciudad y la escritura se alimentan. Y se alimentan de maneras que no solamente la ciudad se cuenta, sino que en cuentos, en palabras, sino que la ciudad en su construcción, en su diseño, en su desarrollo, es en sí misma. Hacer la ciudad, trazar los planos de la ciudad, es poner huellas en la ciudad, es poner intensidades, es marcar tonos, es poner a hablar la ciudad. Y yo creo que por eso planteamientos tan importantes como los de cuidar la ciudad en los momentos de eso que se ha llamado renovación, revitalización. Sí, claro que se puede modernizar la ciudad, pero siempre sabiendo que la ciudad en todas sus partes y que cuando la transformamos muy radicalmente, sin dejar esas huellas, tal vez cortamos páginas de la historia que la ciudad ha venido construyendo, ha venido escribiendo. Ahora vamos llegando un poco a ese punto de la relación entre la escritura y la economía urbana. Y es porque, como decimos, la ciudad fue el ámbito que hizo madurar la escritura, representaciones mediante signos, que en esas primeras ciudades, lo primero que se han encontrado son signos de operaciones aritméticas vinculadas a la complejidad de la economía urbana. La primera tablillita que indica que se escribió algo son unas ramitas de trigo, dos ramitas y como la señal de que están a cargo de alguien, como si se estuviera construyendo un instrumento que registra el valor de esa carga de trigo
a quien la aporta para poderla intercambiar por algo más. ¿Qué estoy diciendo? Que aunque lo quisiéramos, las primeras palabras que se escribieron de los seres humanos no son un poema, son una representación de la relación de intercambio en torno a la sobrevivencia. Ahora, ¿por qué es importante hablar del trigo? Porque es que el trigo está presente como imagen, divinidad e imagen de lo más sagrado de la vida, desde lo más antiguo de la humanidad. Esa varita de trigo representa la vida, esa semilla, desde épocas, pero desde las cavernas. Y entonces el que también el mostrar esa varita sea lo primero que aparece en esa tablita con la que alguien va a poder intercambiar en la ciudad para hacer más fácil el intercambio en un entorno donde ya no todos somos hermanos, parientes o un grupo cerrado, sino que estamos moviéndonos en ambientes donde hay diversidad de gente, diversidad de productos, diversidad de necesidades, diversidad de ofertas y demandas. Dice Marta Llorente, en general, la urbanización está vinculada al ingreso en el tiempo de la historia y por tanto a la transformación que deriva de la escritura. No se ha cumplido todavía el gran proceso de entrada en el marco urbano de todas las culturas. Las transformaciones técnicas del espacio natural y la colonización impiden comprender la deriva espontánea que habría podido tener este gran proceso. Esta idea, como les decía, nos aplica y nos aplica dolorosamente porque en parte nuestras ciudades a veces parecen tan abandonadas como que es la manifestación de que aún no somos conscientes del lugar que habitamos, porque allí nos llevaron, no nos ayudaron a habitar, a entender lo que habitamos. Pero no quiero pasar de esta página sin hacer referencia a otro hecho, porque es un proceso muy interesante. Es un proceso donde en lo que yo he leído, en lo que es mi información sobre estos temas, es en torno a la escritura donde probablemente se empieza a construir el patriarcado. No digamos el patriarcado, él se había empezado a construir en el desarrollo del pensamiento masculino en torno a lo extractivo, la caza o la pesca, no lo sedentario de la agricultura, no lo cotidiano, no lo doméstico. Mientras las mujeres y la agricultura producían herramientas, producían ornamentos, lo patriarcal iba construyendo armas. Y creo que ahí empiezan un poco a marcarse dos caminos. Yo creo que los seres humanos masculinos en su mayoría tienen un problema estructural derivado justo de que su entrenamiento milenario es en la caza, la pesca, la extracción, la guerra, mientras el proceso cultural de las mujeres es en torno a la crianza, lo doméstico, el bienestar, la sobrevivencia. Creo que eso marca desde allí dos cosas muy profundas. Pero el momento de invención de la escritura es un momento masculino. O por lo menos así quedó, porque mi lectura es que el alfabeto, la escritura, fue lo que no le enseñaron a las mujeres. Y ahí se le arrebató la posibilidad de las mujeres de participar en la construcción del conocimiento y de recibir lo que deriva del conocimiento que se produjo desde entonces hasta el siglo XX. Es una idea atrevida, pero creo que mientras las mujeres habían inventado, creado el alfabeto, la agricultura y las ciudades, los hombres inventaron la escritura, las armas, y las mujeres
no les dieron acceso a la escritura, y ahí se habría, para mí, consolidado como esa ruptura entre todo lo que es el mito de la diosa, todo lo que es el mundo anterior a lo que está contado en eso que se llaman las Sagradas Escrituras. Evidencia de esto, perdón que me detenga un minuto allí, es que en las Sagradas Escrituras, escritas por el patriarcado, Dios es hombre, ya no es una mujer negra, ya los hombres no nacen de las mujeres son hechas de una costilla, y las mujeres desde entonces quedan reducidas a la categoría de la Virgen María, que por su misma condición de virgen, de haber quedado preñada sin que la tocara hombre y de haber parido sin ver el himen, amén de haber subido al cielo en cuerpo y alma, nos hace prácticamente imposible de igualarla, porque esa es una cualidad, esas son unas cualidades que ninguna mujer más de la humanidad iba a tener. Total que nuestra representación en las sagradas que quedaron del mundo patriarcal, las únicas mujeres que tienen valor son las que no se parecen a las mujeres reales. Bueno, con esto quiero decir que en torno a momentos como estos parecen haberse configurado situaciones que por milenios iban a tener consecuencias. Hasta ahí esa parte de la historia, yo sé que es un poco atrevida, es muy largo el camino recorrido, son como 30, 40 mil años, son intentos de leer por la historia del urbanismo, de la arqueología, del arte, de la prosa, del mito, pero creo que hay que explorar el rol de las mujeres en ese mundo que no nos han contado, esta buena parte de la posibilidad de reconstruir como seres actuantes, participantes y responsables de esta humanidad y de su camino. Y yo creo que eso es uno de los elementos más importantes, porque yo creo que las mujeres líderes del mundo contemporáneo tienen que saber que los hombres no nos hicieron un favor en el siglo XX, sino que nosotras desde hace 40 o 100.000 o 200.000 años hicimos tareas tan grandes como las de hacer pirámides en la relativa antigüedad. Creo que nosotras, si nos hacemos dueñas de estos tres saberes, ser creadoras de la agricultura y las ciudades, sin duda ganaremos la fuerza para seguir respondiendo por la humanidad tal como se requiere hacia adelante. Muy bien, entremos al segundo punto. Se llama la ciudad-región, la escala de la gobernanza. Y voy a volver otra vez a un par de ideas de ese pasado. La pregunta es, ¿qué es la ciudad? La prehistoria ofrece el poder de afirmar que sin esa capacidad de establecer un principio de colectividad, un acuerdo comunitario, del cual surgirían la orientación y el sentido dado al espacio, probablemente la urbanización como forma de vida no habría llegado a ser posible. Y esto es muy importante porque a veces tendemos a creer que la ciudad es lo que construyen los maestros de obra o diseñan los arquitectos o hacen los grandes constructores de las grandes vías. Y no. Lo más importante para entender lo que es una ciudad es que la ciudad es un mecanismo relativamente grande, denso y permanente, formado por individuos heterogéneos. Dice Marta Llorente, seguimos dando el nombre simbólico y central de ciudad
al escenario que acoge la experiencia de habitar en comunidad. Eso es lo que importa de la ciudad, en primer lugar. No es que tan bonito quedó el monumento, es que tan claro e incluyente es el proyecto de sociedad que nos une. La ciudad es una apuesta por la vida en común entre gente distinta. No somos parientes, no somos familiares, no tenemos la misma raza, no tenemos la misma religión, no tenemos los mismos gustos. Eso es la ciudad. A quien le sorprenda la diversidad, pues no puede vivir en ciudad. La ciudad no es uniformidad. Por eso, perdónenme que sea tan prosaica con lo que voy a decir, por eso no hay nada más torpe que creer que una ciudad se atiende, depende del color político. Pero ¿quién dijo? Esos son problemas del Estado-Nación que quería dividir. En la ciudad todos tenemos derecho a comer bien, no importa de qué región, raza, sexo, condición, nivel de educación, de ingreso, porque el proyecto de sociedad dice que bien. Todos y todas. Eso es lo que importa de la ciudad. Que físicamente sea bonita, sí, también. Pero eso es, perdón que lo diga con cariño, eso es la superficialidad de la arquitectura. Porque hoy tenemos ciudades con cosas muy bonitas, pero sin clínicas y gente con hambre. Algo se olvidó en el camino. Porque la gente viene a la ciudad buscando que la cuiden. No es un juego de palabras. La ciudad cuida. Esa es su función. Como la casa. Porque la ciudad es una suma de casas. Y en la casa se cuida. ¿Quién dijo que la ciudad es el espacio para que los maleantes especulen y jueguen con economía de casino, con los precios de las cosas que requiere la gente para sobrevivir? Algo pasó en el proyecto de sociedad que le dimos tanto peso a los especuladores cuando necesitábamos era darle espacio a los altruistas. Algo tenemos confundido. Y si alguna idea es importante que ustedes fortalezcan, es que la ciudad es diversidad. Y es en la diversidad que nos respetamos, nos acompañamos, nos cuidamos. Esa es la magia, el alma de la ciudad. Que le dice a gente que no es de aquí, que no nació aquí, que no sabe cómo es aquí, le dice aquí hay agua, comida, casa, escuela, salud, trabajo, para que usted se siente a ver el atardecer si quiere. Yo no lo voy a restringir a los que nacieron aquí, pero ¿de dónde nos salió eso? ¿De dónde el miedo al distinto? ¿De dónde el miedo al que llega? ¿Es que uno no quiere ir a ningún lado? ¿Es que uno no quiere llegar a otros lugares? Porque tal vez lo primero que tenemos que reconstruir en torno al hacer ciudad es esto, el que la ciudad es el escenario que acoge la experiencia de habitar en comunidad. Y eso significa que tenemos que habitar en similitud de condiciones. No es justo hacer ciudades donde unos tienen palacios y castillos y la mayoría vive en covachas y en tugurios. Es más, no hay derecho a que ni una de las personas que habitan la ciudad no obtenga lo que obtiene el mejor habitante de esa ciudad. Ese es el reto.
Esta naturalización de la diferencia, esta naturalización de la desigualdad, se la inventaron, pero no estaba en el origen de hacer ciudad. En la ciudad se esperaba que, bueno, hay algunas diferencias. Ahora, las formas de la ciudad, esto sí que es importante que me lo regalen un minuto. Y es que la ciudad, ya lo había dicho, la ciudad siempre es ciudad-campo. Siempre. Porque no puede haber una ciudad que no tenga zonas de producción de alimentos. No puede. Porque la gente puede ir a vivir a una ciudad y quedarse quieta porque tiene la comida básica, el agua, la seguridad ahí. Si no, no tendríamos que seguir caminando, habríamos seguido siendo migrantes, habríamos seguido al infinito de nómadas. Pero dejamos de ser nómadas porque encontramos que podíamos saber cómo cultivar y producirla. Y es verdad que está el intercambio, pero el intercambio es para complementar. Por eso también la ciudad es campo, urbana y rural, pero además la ciudad es campo y es red de ciudades, porque siempre quiero tener ciudades, porque yo produzco aguacate, pero quiero comer naranjas, y yo produzco peces porque llegan fresas de clima frío, y yo, o sea, el intercambio me arma las redes, así es, pero no por el hecho de que la ciudad tenga áreas urbanas y rurales quiere decir que la vida del campo deba ser tan radicalmente distinta a la de la ciudad. No, es que lo urbano era dar las condiciones de vida, protección suficientes para que la gente esté bien, así que la gente que vive en las zonas rurales al lado de la ciudad merece el mismo agua, la buena comida, la buena escuela. Esa división entre lo urbano y lo rural es la misma división entre las mujeres y los hombres y entre tantas cosas que son fantasiosas, conceptualmente pueden servir para algunas cosas, pero en la práctica no, porque terminamos creyendo que hay que llevar el área urbana a la rural. ¿Cómo les parece a ustedes? O que teníamos que tener los alcantarillados en área urbana, esto sí es que tenemos agua y alcantarillado, pero no en las zonas rurales. O vías, esto es autopistas, y esto es el metro, y a las zonas rurales ni siquiera un camino veredal para sacar las fresas. ¿Qué pasa? Es que no entendemos. Ahí hay un concepto que es fundamental. Seguramente mañana alcanzaré tal vez a volver sobre el que me dejen escapar. Garantizar la capilaridad. Tenemos que garantizar que las redes de lo urbano y lo rural llegan a todas partes, escuela a todas partes, salud a todas partes. Lo urbano no era para un área de cemento, lo urbano era una manera de construir la solidaridad, una manera de organizarnos en conjunto para atendernos entre todos, para cuidarnos entre todos. ¿Cómo podemos dejar por fuera quien nos produce comida, nos cuida el agua? ¿Cómo podemos decir que esa economía vale menos que la economía de la bolsa de valores? Hágame el favor. ¿Cuánto vale tener un puesto en la bolsa de valores y cuánto que le reconocemos de importancia a quien nos trae comida a la mesa todos los días, todos los años, todo el tiempo? Ahí hay que entender otra vez, tejer esas relaciones y tener claro que cuando uno está en esa construcción de lo urbano, rural, regional, también las formas van a importar. Queremos una conurbación dispersa, continua, que llega al infinito, que se vuelve cada vez más grande, que se vuelve, qué sé yo, como Ciudad de México, o que se vuelve Manila en Filipinas, o que ciudades 40 millones de habitantes. ¿Eso queremos?
¿Organizamos áreas metropolitanas o regiones metropolitanas? ¿O queremos megalópolis? ¿O qué tipo de regiones, de ciudades, de formas? ¿O nos va a tocar alguna? ¿O no sabemos ni cómo es la forma de la ciudad? Y estoy hablando de la importancia de conocer el mapa, de entender el territorio en su realidad, de ver hacia dónde está creciendo, por qué hacia allá, conflicto, qué está destruyendo. La urbanización no puede ser un cáncer. La urbanización ha sido la mejor forma de vida posible en los últimos 10 o 15.000 años y que sepamos no va a haber otra mejor, excepto pues que nos parezca bueno vivir en las estaciones espaciales o en Marte dentro de una cúpula de aire artificial. Entonces, hacernos cargo de qué forma tiene mi ciudad, cómo crece, cómo se relaciona con otras, cómo se articula con las zonas rurales, cómo distribuye equitativamente bienestar en términos de equipamientos, de espacio público, de bienestar, de empleo. Ni qué decirles eso en el momento actual, donde estamos en este momento, pensando cómo vamos a hacer las ciudades y cómo nos vamos a mover en las ciudades para sobrevivir no a esta pandemia, a las que vienen. Esta no es la primera ni la última. Solo les anticipo como para que entendamos por qué va a haber que pensar distinto. ¿Cuándo vamos a poder volver a centros comerciales con aire acondicionado? Mientras haya virus en el aire acondicionado está por verse peligroso. Comercio a cielo abierto. ¿Qué va a pasar con la forma de la ciudad? ¿Cómo la vamos a recuperar, a transformar? ¿Qué va a pasar con los centros comerciales? ¿Qué va a pasar con todo eso que hicimos de creer que en torno a la ruta de comercio era que se establecía el transporte, en vez de pensar que necesitábamos andenes para que la gente se moviera en sus ciudades? En fin, no me puedo quedar aquí. Pero sí les quiero decir una cosa. Al final dice la región metropolitana, lo que deberíamos ayudar a construir, sabiendo que las ciudades son ciudad-campo, urbana y rural. Son redes policéntricas de ciudades compactas con áreas rurales de protección y producción, muy bien dotadas, pero son redes donde hay varios centros. No necesitamos tener una red donde hay una sola ciudad grande. Todas las demás dependen, chiquiticas y dependen de la grandotota y que se lleva al campo y las ciudades. No. Es muy desigual la relación, es muy desequilibrado, es muy asimétrico lo que se construye. Y trabajar con lógica en ayudar a armar ese modelo, esa estructura urbano-rural regional, es fundamental, porque es la escala, son las escalas en las que se administra realmente la sociedad. Ahí es donde vive la gente. En la nación no viven sino los que viven en la casa de Nariño y poco más. En cada país, los que viven en la casa presidencial. La ciudadanía. ¿Cuál es el futuro urbano? Pues la humanidad plantó con éxito el modelo urbano en todas las regiones del planeta. Y lo de éxito yo creo que es así. Aunque haya hoy mucha crítica que dice que el ser de lo peor, pues no, yo creo que frente a lo que hay de suelo disponible en el planeta, no más allá del 2-3% del espacio está ocupado por ciudades, son 2 millones de ciudades y ahí viven más o menos 5.000 millones de personas que si no estuvieran viviendo en ciudades estarían tiradas, desperdigadas por todo el campo del planeta. No vale la idea de si hubiera sido dispersa la forma de ocupar el planeta, si sería mejor o peor. La que tuvimos es la que es una de para preservar el campo, para garantizar que hiciera
nos aglomeramos y nos juntamos en unos pedacitos de ese verde. El que en el último siglo, como bien lo dice esta imagen, esta slide, el tema en los últimos, sobre todo 2 siglos, en buena medida es que tal vez trastocamos algunos de los elementos de lo que era construir urbano. Sabemos que no es lo urbano en muchas regiones del planeta. Es lo urbano no al servicio del acuerdo común, sino lo urbano al servicio de la construcción desmesurada de viviendas. Eso es distinto. O de lo urbano entendido como solo el cemento, que no es verdad tampoco, no es el único camino, que se requiere para algunas cosas, sí, que no todo tiene que ser cemento, de acuerdo. No es eso lo que pega a la sociedad. Pero en buena medida, nosotros hacia adelante sí tenemos que avanzar en volver a entender cómo es el lugar de la ciudad en el contexto de la naturaleza. Permítanme llevar a una afirmación que también va a sonar gruesa, pero que hace parte de este debate. El patriarcado, para poder reinar, tuvo que destruir el mito de la diosa era la tierra, y si alguna prohibición hubo, fue adorar la tierra era herejía, era, digamos, era profanar no de Dios, creer que la tierra podían recibir. De hecho, hay una historia, yo no tengo todos los elementos para afirmarla o negarla, pero me suena siempre muy atractiva, de cómo esa idea de que el mundo de lo agrícola, de la tierra, o sea, recibió matización, que, pues miren ustedes que cuando está ese episodio espantoso, horrible, de la muerte de Caín y Abel, de la muerte de Abel a manos de Caín, la antropología y el psicoanálisis han dicho que el hecho parece tener que ver con un cierto enfrentamiento entre la visión extractiva de Abel, que se había criado con los cazadores pastores, frente a lo que era lo que representaba Caín, que se había criado con las mujeres y la agricultura. La escena es más o menos de esta índole, cuando llegan a llevarle un regalo a Dios, Dios un poco le dice a Caín, estoy trayéndome ramitas y bobitas, cositas de esas, haga como su hermano Abel, que me trae un animal muerto, ¿sí? Le llevaba un cordero muerto. Ahí se destaca, se destapa, esos celos, esa envidia de lo agrícola sobre el cazador, y es lo que hace reaccionar a Caín, provocado por Dios, dice. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que algo en el patriarcado siempre ha tenido desprecio por la tierra, más si era el oficio de las mujeres y si era invención femenina. Entonces, al ser humano nos despegaron de la territorialidad. Nos hicieron creer que era el mundo, demonio y la carne, que todo lo que tenía que ver con la tierra era malo, pecado. De hecho, no ha habido nada más llamativo para las religiones que llamar a que la gente se muera de hambre, que no coman, al sacrificio total hasta de las cosas básicas de la sobrevivencia, para honrar a Dios. Cosa absolutamente contraria a lo que le interesa a la diosa, que era que su comida, su agua, su vida se transmitiera a otras vidas para seguir dando vida. Son dos cosmogonías.
Somos visiones totalmente distintas de la humanidad. Y entonces, cuando nosotros en el siglo XX llegamos a ese momento de entender que estábamos feriando la naturaleza, usándola de manera desaforada, de manera destructiva, que estábamos construyendo la catástrofe en que estamos montados hoy, entendimos que el problema había sido que habíamos negado nuestra condición de interdependencia irrenunciable a la tierra, al territorio, a la naturaleza, a nosotros mismos, entre nosotros, que no dependíamos de Dios. Nuestra dependencia no es pensando en el cielo, que nuestra dependencia estaba de esto aquí terrenal. No son el mundo, el demonio y la carne. Son la tierra, el alimento y la protección y el cuidado lo que estaba por darse en las ciudades desde la visión de las mujeres, desde la visión de la diosa. Yo creo que ahí hay rupturas profundas. Y por eso no es gratuito que en el siglo XX, que empieza el feminismo a consolidarse, que empiezan las mujeres a rearmar su lugar en el planeta, que empiezan a volver a la escuela, que empiezan a ponerse de presente realidades y verdades ignoradas por milenios. La historia es la historia de las guerras. Los grandes libros hablan de Dios, pero ¿y quién ha contado la historia de la vida cotidiana? ¿Quién ha contado lo que se ha tenido que hacer para poder garantizar que miles de millones de seres humanos pasaran por este planeta en los últimos 10, 20, 30.000 años y se fueran de él con alguna sonrisa y satisfacción de haber estado aquí y no con la carga de haber vivido en un valle de lágrimas? Ahí hay mucho que tenemos que trabajar, porque si algo puede hacer que volvamos a cobrar noción de que la ciudad es campo, de que somos seres de la naturaleza, es la conciencia de las mujeres sobre nuestra interdependencia, sobre la relación madre-hijo, sobre esa que define que si no igual de ágiles, todos somos en algún grado frágiles, y esa fragilidad la resolvemos en parte en esa fortaleza que nos da el habitar con conciencia el territorio y el sabernos solidarios entre nosotros. Naciones Unidas decía en el 2006, esto es hace rato, que se necesita una revolución en las formas de resolver problemas urbanos para tratar con los problemas causados por el crecimiento urbano y la descomposición humana. Y lo decía muy acertadamente. El problema no son las ciudades. El problema no es el modelo de vida urbano. El modelo no es la urbanización. El problema es la administración, el concepto de desarrollo, las exclusiones que hay en la visión masculina sobre el desarrollo y sobre la acción sobre el territorio. Dios no tiene territorio. No le importa el territorio. Ya les digo, es el mundo, el demonio y la carne. Y si uno se plantea frente a eso desde el patriarcado, con razón no acabaron con la naturaleza, con las mujeres y con todo lo que había en este planeta. Por eso es tan importante que en esa nueva forma de administrar las ciudades, en esa nueva forma de concebir las ciudades, estén mujeres que como ustedes tienen la curiosidad de saber cómo ser líderes en contexto. Y hay 4 claves que yo creo que hay que tener presentes para poder moverse en ese contexto que se nos está planteando. Una se llama autonomía.
Y no empiezo hablando de independencia, porque estoy hablando de interdependencia. Es autonomía. Yo tengo que tener conciencia de mí para saber para dónde voy en este contexto, pero tengo que tener proyecto propio, tengo que tener capacidad de saber que yo me voy a mover porque yo doy el paso. Y eso para las ciudades y regiones es clave. Aprendo a decirle al gobierno nacional, venga de mí. No, primero ahí tienen 5.000 habitantes, 10.000, 50.000. ¿Para qué necesitamos un ejército que nos cuide si estamos entre nosotros? Ningún ejército llega a dar vida, llega a matar, están entrenados para eso. No podemos llevar a gente indefensa en lo básico, no podemos someterla al control, al manejo de los ejércitos, que son la mejor expresión de los estados nacionales. No, de abajo para arriba hay que recuperar la capacidad de decir, estamos juntos, ¿para dónde vamos? Armémonos un cuento común. Autonomía. Yo creo que las ciudades tengan que levantar el acta de la independencia, tienen que proponer actos de sociedad que los vuelvan autónomos, dueños de su destino. En segundo lugar, la independencia. Si todos nos sabemos parte del otro y el otro parte de mí, y eso lo aplico no solo a la gente que me rodea, sino a las ciudades que me rodean, sino al campo que me rodea, a los animales con los que interactúo, es posible resolver de mejor manera, con más armonía, con menos disonancias, esas confluencias, esas relaciones, esos enlaces que nos unen a todos. No hay cómo romperlos. Lo estamos viendo hoy. Esto es el día de hoy tan elocuente como que ustedes saben que pues un animalito en un supermercado en Wuhan, en China, y aquí están 4.000 o 5.000 millones de habitantes guardados en la casa. ¿Ven? Eso es la interdependencia. No hay nada que pase en un lugar del mundo que no tenga consecuencias sobre otros. No hay nada que me pase a mí que no afecte a los que me rodean y viceversa. Si entendemos eso, tal vez aprendemos a tratarnos con más delicadeza, a ser más empáticos, a ser más solidarios, a ser más humanos en la comprensión de qué le falta al otro, qué necesita al otro. Tercera cosa, se llama continuidad física con renovación consciente. Y miren que no lo llamo planeación, planificación, que podría ser una definición como parecida, pero es porque es una demasiado regulado para darle la importancia que tiene. En cambio, sí es muy importante que cobremos noción de la conciencia que tenemos que tener de en dónde estamos, por dónde venimos, cómo venimos, para dónde vamos. Y que cada decisión reconozca impactos, consecuencias, antes de tomarse. Estamos en el siglo XXI, se puede simular, se puede poner en modelos, se puede evaluar ex ante casi todo. No es posible seguir sometiendo a la humanidad a riesgos como este en que estamos hoy, a situaciones como esta, que parece que sobrevino, pero no. Esto estaba anunciado, descrito, con urgencias planteadas de lo que había que hacer para estar preparados por si ocurría. Pero como Dios nos lleva de su mano, ¿para qué tenemos que planear? Pero como Dios ya se murió en el siglo XXI y los dioses están muertos, pues humanos y humanas ustedes van de su mano. No hay Dios que los lleve de la suya. Así que tener conciencia de las decisiones que se toman, porque es que nos jugamos la vida no de la
que estamos hoy, de los que vienen, y no los que vienen mañana, de los que tienen derecho a 100 y en 1000 años. Si esta historia lleva 30.000, ¿de dónde una generación como las nuestras van a decir que hasta aquí llegó la humanidad? Por idiotas, por no poder pensar con los pies en la tierra, por seguir empeñados en darle gusto a los cielos y al Dios en las alturas y desconociendo la realidad de 7.000, 8.000 millones de habitantes y la realidad del planeta. ¿Cuánto? Pero eso era hasta ayer. Yo decía, hoy tenemos que trabajar en esa clave de los objetivos de la Agenda 2030. Eso no es la última Coca-Cola del desierto, eso no es lo mejor que nos puede pasar. Pero es un acuerdo global de alto contenido para las ciudades. Cuando digo alto, es altísimo contenido. En todas partes las tareas son de ciudades y las que no son de ciudades son globales. La propia agenda es un reconocimiento de que el siglo XXI es un siglo de ciudades, es un siglo de mujeres, es un siglo de lo territorial, del ambiente, es un siglo de la gobernanza, donde nos tenemos que poner de acuerdo entre los distintos agentes. Y de la interdependencia entre lo local y lo global. Tiene una palabra inventada para eso, se llama lo local. Lo global es local y lo local es global. El planeta es una gran red de 2 millones largos de ciudades. Y lo global es la suma de todas esas interacciones entre ciudades, campo y redes de ciudades terminan definiendo estas dinámicas tan locas que tenemos en el siglo XXI, pero que se pueden manejar no en la escala de 7 o 8 mil millones de habitantes, sino de cada una de las 2 millones de ciudades. El acuerdo no es sobre qué infraestructuras costosas es qué sociedad humana queremos para el futuro. Y los ODS tienen una serie de ideas que pueden ser útiles para eso. Y entonces, pues parece que hay algunos problemitas tal vez de la conversión del archivo y se dañaron algunas palabras menores. Pero voy a compartirles muy rápido, porque esto, cada una de estas imágenes podríamos quedarnos ahí. Solo una serie de mapas conceptuales de cómo operacionalizar estas 4 claves. O sea, ¿a qué me estoy refiriendo en escalas de cómo rearmar entonces esas grandes líneas de acción que tienen las ciudades y los territorios por hacer? Y lo primero es entender que las ciudades hacia futuro tendrán que rearmarse, los gobiernos territoriales como cabeza de eso. Y los gobiernos territoriales para moverse, como lo indico aquí, en el centro, las alcaldías, sin duda. Va a haber la necesidad, por ahí dicen que los únicos príncipes que quedarán en el siglo XXI son los alcaldes. Ya no habrá reyes que quedarán príncipes, pero los príncipes serán alcaldes. Pero ya no serán príncipes para que les rindan pleitesía, sino para servir. Servicio de la ciudadanía, porque cada vez hay más conciencia de que la ciudadanía es la que los paga. Pero los alcaldes tienen un mundo de entidades, grandes, medianas, chiquitas, gente, pero tienen 2. Volveré sobre esto más adelante, pero lo advierto desde ahora, que se llaman Hacienda y Planeación. Es verdad que también está la Secretaría de Gobierno, es tan verdad que también hay otras entidades, pero en la planeación y en la Hacienda es donde está la estrategia. O sea, el acuerdo de cómo vamos a vivir, cómo somos y cómo vamos a pagar por eso, está en planeación y Hacienda. Déjenme decirlo de otra manera. La economía política, el centro de la economía política territorial,
están las decisiones que se toman entre la hacienda y la planeación. Y eso es muy importante porque son que no siempre están en el lugar que corresponde ni con la calidad que corresponde. Y es como si el cerebro de las organizaciones ya estuviera dañado. O sea, si uno no tiene en planeación y en hacienda gente dispuesta a investigar con mucha seriedad, a proponer con mucha conciencia de las consecuencias, con mucho conocimiento de para dónde va eso, que no sea capaz de convocar a la ciudadanía, con mucha legitimidad, con mucha credibilidad, ese modelo de sociedad no arma, y esto cada 4 años o cada que pueden arman otro cuento distinto y nada avanza. La estrategia, el planteamiento fundamental de una sociedad tiene que estar entre la hacienda y la planeación, y ojalá eso nunca esté sujeto a esa variabilidad, a esa inestabilidad de los puestos públicos. Necesitamos la mejor gente de una sociedad ahí, que dure, que se pase, que se mantenga realmente buena. Porque si tenemos claridad de quién tiene la estrategia y de que la estrategia está siendo bien gestionada, podemos decir que vamos a tener futuro. De otra manera, no. De otra manera, tenemos un presente bastante precario, que es lo que casi todo el mundo nos ofrece. Ahora, esa planeación y esa hacienda tienen que moverse cuando menos en 4 grandes dimensiones. La primera dimensión es una dimensión regional y local. O sea, las ciudades hay que entenderlas hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro, desde el barrio, desde la cuadra, desde la localidad, desde la comuna, distrito, como se le llame, hasta entender la zona rural y las veredas y los corregimientos y cómo eso me arma realmente un tejido. Se llama tener un mapa catastral actualizado. Mientras no se tiene un mapa catastral, no se gobierna sobre nada. Mientras no está completo, no hay forma de decir que yo gobierno la ciudad, porque parte de la ciudad no sé cómo es. Y porque dependiendo de esa actualización o no de ese mapa, la hacienda va a cobrar a todo el que vive y hace algo ahí o no. Y la bolsa va a ser más o menos fuerte. Y como estamos en una sociedad donde todos vivimos en común, todos vamos a pagar en común. Y eso lo tengo que entender en el mapa a nivel local. Pero también a nivel regional, porque mis decisiones de planeación y de hacienda no son de mí conmigo. No es a mí con nosotros. No, es porque mi planeación va a la par con la de los vecinos, porque con eso ya sabemos ellos qué hacen y yo qué hago, yo dónde juego del juego, del gran tablero de todos, y ellos cómo juegan conmigo. Y, por ejemplo, se las pongo en estos términos, ahora que nos vamos a quedar sin el 40%, dicen que se va a caer, que ya se acabó el comercio mundial, donde viene buena parte de la comida. Si yo no hablo con vecinos, ¿de dónde traigo aguacates? ¿De dónde compro la leche? ¿De dónde voy a traer? Si aquí solo producimos bananos y algunos ladrillos, ¿qué hacemos? No entiendo mis relaciones con el territorio. Esa relación. Y el futuro va de la mano. El futuro de cada ciudad va de la mano de los municipios vecinos, de los municipios, de las zonas urbanas de los municipios un poco más allá. Claro. Si las otras ciudades están creciendo bien, a lo mejor la mía no crece tanto porque el urbanismo se reparte, la urbanización, perdón, la migración entre 3, 5 ciudades, no en una. No vale la pena pensar así. Muy bien, segunda dimensión en la que hay que pensar. Pues en toda la dimensión de los sectores sociales y económicos. Yo tengo que tener la capacidad de eso que llaman hoy la gobernanza. Yo no gobierno conmigo, yo gobierno con
los socios en la construcción de este sistemita, que es un sistema social territorial. Así que lo tengo, pero no a los unos. Es con el empresariado, y no con el empresariado, con los trabajadores, y no solo con los trabajadores, con los movimientos sociales de toda índole. Eso es fundamental, estamos en el siglo XXI, todos pagamos impuestos, tarifas de servicios, todos ponemos para todo, mucho, poquito, nada, eso no importa. Todo el mundo pone, todos tenemos derecho a participar. Adelantar a la reflexión sobre la pandemia, pero por eso mismo es que todos tendríamos derecho a recibir atención del Estado en esta situación. Porque eso es la democracia. Pero no es que le den, es que participe en el diseño de la sociedad, en la toma de decisiones, en la operacionalización de las decisiones, en el control y en la sanción, en la retroalimentación, el proceso, todos, transparente. Quedan dos instancias más. Una se llama la nación, que para las ciudades, regiones, por los próximos 20, 30 años van a ser un karma. Las naciones son instancias quebradas, obsoletas, nociones bastante ya caducas de organización social, cultural, política, ya no hay nada más que conquistar, ya no necesitamos más banderas ni nada de eso, que hagan ejércitos, ya esas cosas. Y la economía macro ya llegó a su límite, fue superada por la economía global, mientras la economía territorial se le quedó con todo lo demás. Pero mientras ella acaba, yo soy una animadora de que los estados-nación descansen en paz, ojalá más pronto que tarde. Mientras ellos se acaban, toca tener estrategia frente a ella también. ¿Qué hago frente al Ejecutivo Nacional? ¿Qué el Legislativo? ¿Para qué el Judicial? Claro que sí. Hay que tener idea de cómo se mueve uno frente a eso. Porque obstaculiza, porque frena, pero también se puede usar. Incluso hay sociedades un poco más razonables, donde esa concurrencia, esa relación entre niveles de gobierno en un marco de autonomía es bastante fértil. Y queda la distancia del resto del mundo. Y el resto del mundo tiene por lo menos 4 dimensiones por trabajar. Esa relación con el exterior. Por un lado, la promoción de ciudad. Las ciudades tienen derecho a que conozcan en el mundo. Y eso no es hacer publicidad, porque hacer publicidad en las ciudades cuando no es verdad, se pierde la plática muy rápido. Las ciudades no se hacen para venderse como un producto de consumo rápido, sino para que sus bondades otros las puedan celebrar. Pero si uno no las tiene y las ofrece, pues lo que termina es creando malas reputaciones a nivel global. Para buscar cooperación a nivel del exterior hay mucha cooperación. La primera se llama cooperación descentralizada y local. Cuando uno tiene problemas y necesita apoyo, hay 2 millones de ciudades. Muchas más grandes, otras más pequeñas, otras parecidas, unas muy distintas a uno, pero todas pueden ser referencia. Y hay organizaciones de ciudades excelentes. El CEGLU, que se llama Ciudades y Gobiernos Unidos, Metrópolis, Urbe, o sea, hay muchas organizaciones porque cada vez hay más necesidad de tener una organización como las Naciones Unidas, pero de las ciudades, que defiendan los intereses de ciudades. Yo participé en 2004 en la creación de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, y mientras en Naciones Unidas hay 180, 190 países, poco más, en la primera reunión de Ciudades y Gobiernos Unidos éramos más de 4.000 ciudades representadas. Eso para decirles que el mundo es grande y cooperación descentralizada a nivel local hay mucha. Y usando medios virtuales, el mundo sí que se vuelve grande. Hay acciones diplomáticas, hay relaciones con los gobiernos propiamente dichos por desarrollar, y finalmente hay todo un camino de búsqueda de financiación, de inversiones, que no es solamente en este momento de pandemia, donde esto tal vez tenga su mejor oportunidad, pero hay en torno a esto grandes posibilidades de
sobre todo en ese campo de la cooperación y de la promoción de ciudad, mientras pasan las situaciones. Pero en cualquier momento tener presentes estas 4 dimensiones, estos 4 ámbitos estratégicos de la gobernanza territorial, de cara a gobernar con más conciencia lo territorial, creo que son ámbitos fundamentales. Después, déjenme contarles que, pues, como la planeación tiene tantas caras, quiero dejarles la idea de que esa planeación tiene que ser un sistema. Y no es un sistema de formulación, es un sistema que tiene que garantizar que se formula, se adopta, se ejecuta, se le hace seguimiento, evaluación, ajuste. O sea, el ciclo de la planeación hay que cumplirlo. Nosotros solo formulamos el proyecto, lo adoptamos y ahí Planeación Nacional ya da premios, que cuál plan quedó más bonito. Pero nunca sabemos cómo se ejecutaron realmente. ¿Qué pasó con todo eso? Pero además tampoco tenemos muy claros eso que yo llamo, digamos, los distintos niveles, instrumentos y horizontes de la planeación. La planeación tiene que tener directrices regionales o directrices regionales, planes de ordenamiento que son de 10 años, tiene que tener planes maestros de largo plazo, planes de desarrollo de 4 años, planes de acción de corto, mediano plazo. Hay instrumentos de distinta temporalidad que tienen que trabajar armonizando los objetivos. Tienen que conversar entre ellos, porque si no, ¿qué hago yo con la planeación? Planes. No, no es el plan instrumento, es la planeación proceso, es la planeación que realmente se vuelve parte del ADN del cómo se hace en una sociedad una cosa u otra. Y si nosotros no tenemos sistema, si no tenemos entidades fuertes que nos puedan garantizar buena información, que nos ponen los procesos de deliberación, de participación, de retroalimentación, créanme, estamos reduciendo, minimizando, vulgarizando la planeación al punto que hemos llegado, de que desde Planeación Nacional le mandan a los municipios un instrumento. ¿Qué debe hacer? ¿Cómo lo debe hacer? ¿Cuánto? ¿En dónde debe poner? De manera que hacer planeación es seguir el instructivo de planeación y no leer la realidad territorial para orientarla de mejor manera. Y todo esto tiene que ver con el territorio. Les decía yo, ya habíamos hablado un poco de esto. Y si yo veo la ciudad paradita sin ni siquiera área rural, o si le pongo el sector rural y la meto dentro de su entorno, en esta vez de departamento, y aún si me atrevo a ir más allá, como está planteado en la región central, un poco en clave de lo que José Antonio Acevillo, el urbanista catalán, plantea, que es realmente una región sustentable y sostenible al siglo XXI. ¿Qué tiene? Tiene eso que yo le señalaba hace mucho rato, de que esto es una red de ciudades policéntricas. Aquí podríamos tener muchas ciudades medianas, grandes, sí, hay una grande, pero podríamos tener por lo menos entre Tumba, Gay y Villavicencio, cada una ciudad grandes también. Total, buena parte de la migración que viene a Bogotá o viene del llano o viene del suroccidente. ¿Para qué tiene que llegar a Bogotá? ¿Por qué no estas ciudades también se fortalecen? ¿Por qué no con Zipaquirá, con Fusagasugá, con Facatativá, armamos un corredor, un segundo anillo de ciudades intermedias de gran calidad? ¿Por qué no armamos a través de esas ciudades cuencas productivas, así como estaba expresado aquí en esta imagen, cuencas productivas hacia el norte,
hacia el oriente, hacia el suroccidente, el occidente, manejadas desde cabeceras de estas ciudades y no desde Bogotá. ¿Por qué no pensamos en articular estos corredores tan maravillosos donde se juntan unas aglomeraciones y traer a todo el mundo a vivir aquí? ¿Por qué no aprendemos a leer distinta realmente esa realidad territorial? Eso va a ser seguramente de las trabajar como ciudades aisladas, sino trabajar realmente en una escala de ciudades-región, ciudades, campo, región, y garantizando que esa economía territorial no es para sacarle más negocios al territorio, es para irrigar en espacios regionales el bienestar y el desarrollo que esas regiones merecen. Hasta aquí, déjenme decir, la economía urbana y la economía cotidiana tienen una relación bastante estrecha y lo estamos comprobando hoy. Todo el mundo está en pánico porque se acabó la economía y la economía no se puede parar. No se para. La economía cotidiana sigue actuando. La economía de la comida, de la salud, de los servicios públicos, de la educación, de las transacciones de barrio, de las actividades por la red, se están realizando. Y esas economías ligadas a la vida cotidiana son la realidad de la economía. Eso es lo arquetípico, eso fue lo que se sistematizó, pero son la verdad de la economía. Y esa economía tiene que ver, a muchos les parecerán que son muy pequeñas porque es más importante lo que se gana en un casino en una noche o en la venta de licor, pero es lo que le da sostenimiento a una sociedad. Sí, solo para usar un concepto y un ejemplo bastante cercano, el 60% de la economía de Bogotá es consumo, es lo que compra la gente, es la compra de las medias para el colegio, el material rápido para hacer un arreglo en la casa, no es la compra de Rolls Royce, no es la compra de apartamentos costosísimos, no es la compra de tecnología sofisticadísima, no. La mayor parte de las ciudades viven de la vida cotidiana. Ahora, esto es muy importante porque tener una ciudad con gente diversa, que demanda muchas cosas diarias, ya es toda una riqueza. Ser una ciudad con dinámica de su gente, con su gente que está mejorando, que está educándose, que sale más al cine, que va más al teatro, que esa es la riqueza. Esa es una de las más fuertes riquezas con las que se puede trabajar en una ciudad. No es la llegada de los miles de millones de afuera que nos van a invertir para hacer una planta producto de cohetes. Eso va a agregar, pero la ciudad vive de todo lo que se come todos los días. En Bogotá, 8 millones de personas se comen todos los días alrededor de 4 millones de huevos. 5 millones de huevos. Los hogares que no tienen carne comen huevos. ¿Cuánto vale el negocio de los huevos en Bogotá? El del arroz. ¿Por qué no valoramos esas pequeñas economías? Porque lo dice alguien tan maravilloso como es la señora Jacobs. Ella dice, en las ciudades, ¿cuáles son las fuerzas del crecimiento, del desarrollo que va a dar bienestar? Ay, se me fue esto, ¿por qué? ¿Me fui? No, acá sigues, te escuchamos. Pero es que se me fue el monacho. No, profe, acá la estamos escuchando. Sí, es que quiero conseguir el monacho porque se me fue, entonces no, ya, que se me fue la presentación. Y decía que ¿qué tienen las ciudades? Primero tienen eso que se llaman mercados.
Pero no lo imaginemos como estos del neoliberalismo horribles que acaban con la gente. No, hay gente que quiere comprar los huevos, el arroz, y cuando hay más gente, o cuando el ingreso de la gente está aumentando, pues la gente come un poquito más. Eso es ya una fuente de riqueza. Y como hay gente que está con capacidad de consumir más, pues crecen la cantidad de bienes y de productos que se ofrecen. Crece la diversidad de productos. Y es otra fuente de oportunidades. Crece, y esto es grave porque eso es lo que hay que controlar, la presión sobre la región urbana. Bien porque necesito más suelo, bien porque necesito que en la región me produzcan más comida, bien porque la región empieza a mandar más comida y a generar la oportunidad de crear agroindustrias, bien porque traslado formas de vida urbana a las zonas rurales, crece. Aparecen nuevas tecnologías y nuevas maneras de resolver las cosas. Y crece el capital, la plata. Pero también el capital conocimiento, el capital cultural, el capital curiosidad, el capital humano educado y diverso. Entonces, miren que nosotros nos la pasamos diciendo que la riqueza de la ciudad es tener más calles. No, tampoco es tener más carros caros. No, tener un metro. No. Lo que hace potente la ciudad es que tiene gente que si se va educando, que si va aprendiendo a hacer mejor las cosas, que si va teniendo mejor posibilidad y acceso al bienestar, va a hacer que la ciudad en su conjunto toda sea espacio de bienestar. Parece utopía, pero es verdad, yo conozco ciudades que son sencillamente exquisitas. Cuando digo que sencillamente exquisitas, una palabra, alguien que me diga. ¿Me oyen? Sí, profe, sí la escuchamos. Sí, señora. Bueno, ok. Cuando yo tengo estas posibilidades de tener gente que está mejorando, que está siendo en el sentido pleno más civilizada, más culta, más ciudadana, yo ya tengo una fortaleza para ser ciudad. No importa, les decía, si tiene 5,000 habitantes, o 50,000, o 5 millones. El ser ciudad no es un tema de tamaño. El ser ciudad no es un tema de tener o no la gran industria. El ser ciudad es tener la capacidad de que la gente viva con un nivel de bienestar siempre, no importa en qué condición de ingresos está. Porque la mayor mezquindad del sistema se expresa en el sistema de estratos de Colombia. Nosotros convertimos los estratos, el nivel de ingreso de la gente, en el parámetro para ver cuánto de ciudad, cuánto de civilización, cuánto le damos a la ciudadanía según el nivel de ingresos que recibe. Y eso es miserable. Eso es contrario a toda lógica de equidad. Porque no debería haber estratos en la ciudad. Yo debo cuánto gana la gente para saber a quién de lo que pagan como impuestos, de lo que ponen como tarifas, le devuelvo a cada quien. Pero no para ver cuánta ciudad doy, porque la ciudad tiene que ser buena desde la entrada, la salida, en los barrios del centro y la periferia, en los de gente de ingreso alto, medio o bajo. Es más, mientras más bajo el nivel de ingreso personal, mejor tiene que ser la dotación de la ciudad. Cualquier cosa distinta a eso confirma que en buena medida el patriarcado solo le garantiza privilegio a quien está en la cúpula porque están cercanos a Dios y los demás no tenemos derecho a nada, que es contrario al sentido de la ciudad original. Me voy a brincar este monacho porque tengo que entrar a la última parte de esta de hoy, que es en estos factores estratégicos del desarrollo territorial, volver otra vez
sobre los temas estratégicos aquí. Antes eran las dimensiones con los que actúa lo territorial. Aquí les quiero hablar de unos temas gruesos que maneja lo territorial, pero sobre todo les quiero hablar de lo que significa no está viéndose bien la imagen, tal vez ustedes la tienen mejor. Esto es una ilustración que busca, digamos, hacer evidente que lo territorial es complejo y que hay muchos ámbitos de relación, casi como para verlo en una esfera, para poder entender cómo unos hemisferios se interactúan con otros. Pero muy rápido, hay 4 grandes maneras de agrupar los temas que una ciudad atiende, que un territorio atiende. Son la cohesión social, la gestión de lo público, la creación de riqueza y la sostenibilidad, en realidad sustentabilidad territorial. Esos son 4 grandes temas que casi todas las competencias que tienen las ciudades, los territorios, caben dentro de estas. Y definen una serie de objetivos, los dan en estas distintas, en estos globitos. Y se construyen en torno a lo que está en el eje central, que es un acuerdo de identidad cultural y convivencia, seguridad y protección social, para lo cual pues se construyen unas plataformas que son plataformas habitables, competitivas, plataformas institucionales, en fin, que hacen posible maniobrar sobre esta equidad. Pero donde quiero ir es que, como les decía antes, siendo esto bastante centradas por muchos lados, en realidad la gran mayoría de la tarea de lo público sobre lo que hay que gestionar para que las cosas ocurran tienen que ver mucho con la manera en que las decisiones públicas se toman en torno al suelo, es decir, cómo interactúan, lo digo aquí, la fiscalidad y la planeación. Cómo entre decisiones de quién tributa, entendida el suelo, captado el suelo, en qué gasto, cómo defino la fiscalidad. Siempre en escalas distintas, de ciudad-campo, de región, de la red urbano-regional. Ahí es donde yo tengo la posibilidad, desde el punto de vista de lo que se llama planeación, de tener resultados, óiganme bien, objetivos de resultado, que son equidad, calidad de vida, productividad, sostenibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que solo en la medida en que yo alineo la tributación, la política de suelo, la fiscalidad, con el deber ser que la planeación quiere, puedo lograr que en el largo, mediano plazo obtenga equidad, calidad de vida, productividad. Pues yo no lo obtengo en el corto plazo. Yo no lo obtengo por repartir comida, eso no me hace equitativo. A mí me hace equitativo que la tributación y la política de suelo y la fiscal permitieron construir un sistema tan dinámico que el acceso a la alimentación es universal. Como damos hoy, por ejemplo, educación universal, ¿qué digo universal? Por lo menos para los estratos populares de manera no gratuita, porque se pagan los impuestos, de manera pública. Pero yo no obtengo en la primera entrada esto. Entonces, toca rearmar la planeación para hacerla realmente alinear con lo que estoy obteniendo del manejo de lo fiscal. ¿Y por qué del manejo de lo fiscal? Aquí está esta imagen, perdón, que para mí es la imagen de la tablita, tal vez de la tablita aquella que les contaba hace mucho rato, que en alguna parte se inventaron por allá en Sumeria para decir que ahí estaba una expresión de algo que portaba a alguien y que le daba posibilidad de intercambiarlo por otras cosas. Bien, se los digo más fácil. A nivel local no hay moneda para emitir, no hay billetes para emitir. Pero a nivel local
se emiten usos del suelo, se emiten permisos de construcción, licencias de urbanismo, de urbanización, planes parciales, planes de todo tipo. Ahí es donde se crea la riqueza. Mírenlo bien en esta imagen. En la parte de arriba ustedes ven volúmenes constructivos. Y las ciudades modernas, sobre todo, yo no tengo cómo afirmar que las de la antigüedad cometieron el error de manera tan ostensible, pero hoy en día creemos que lo que importa es el volumen constructivo. Al dueño del suelo se le da permiso de hacer el edificio, él vende, se gana esa plusvalía por haber convertido un suelo que no servía para nada en casa, lo que sea, en fábrica. Y a la ciudad le queda llevarle agua, luz, llevarle las grandes redes de comunicación, llevarle gente educada. Porque no cobramos lo que de verdad importa cuando uno alinea la arquitectura o la visión de los volúmenes constructivos o la obra física con la producción de riqueza que está en la... Y es que cuando uno le dice a un suelo que vale 10 y antes valía 1, y le dice que vale 10 porque va a poder construir un edificio, ese mayor valor que va a obtener el dueño de la tierra no lo produjo el dueño de la tierra, lo produjo una decisión administrativa. Les estoy hablando de un concepto que se inventó un señor, que lo creó un señor que se llamaba David Ricardo. No es marxismo, era capitalismo, la economía clásica inglesa. Y él dice, la tierra no tiene precio, tiene renta. Y la renta depende de lo que el Estado deja hacer con la tierra. Por lo tanto, cuando la tierra cambia de valor, el Estado tiene derecho a participar de ese mayor valor porque el dueño de la tierra no hizo nada para generarlo. Y por eso, parte de la plusvalía sobre la tierra debe ir al Estado. Con eso construye las grandes centrales de energía, las grandes infraestructuras de reservorios de agua, las grandes infraestructuras de alcantarillados y del manejo de las plantas de tratamiento del agua, los grandes componentes de la infraestructura de servicios públicos, porque si eso no existe, yo no le puedo conectar su predio a condiciones del agua, el saneamiento, la luz, son lo que le brindan el confort. Y usted no me va a poner a mi dueño de tierra a que yo le cobre a la ciudadanía en general conectar su predio, págueme usted. Pero también hay que cobrarle lo que debe pagar el que construye el edificio, no solo en plata, en espacio que tiene que dejar, porque un edificio donde va a haber gente necesita carros para parquear, parques donde descansar, total que es suelo donde va a vivir la gente. Y hay que cobrarlo, porque si no, pues me quedan los barrios como muchos barrios de estas ciudades colombianas que son el urbanismo de la miseria y del miedo. Y también le voy a cobrar al ciudadano, claro, al ciudadano le voy a cobrar impuesto predial, valorizaciones y le hago más obras, le voy a cobrar las tarifas de servicios públicos y si hay urgencias me va a tocar ponerle impuestos también en la coyuntura. Claro que sí, por eso es que tengo que cobrar en la proporción que le toca a cada quien, porque si no le recargo al ciudadano más de la cuenta y le regale todo al dueño de la tierra y al gran empresario. Eso es injusto. Porque así las ciudades quedan mal hechas, estimulo la concentración de la riqueza, animo la inequidad y la miseria y construyo ciudades pésimas que ni siquiera las puedo vender para el mundo, porque qué pena mostrar esto tan feo y tan pobre, o porque no puedo traer gente a una ciudad donde ni siquiera potable que vengan. Miren,
En torno a esta figurita, reflexionen todo lo que puedan. Mañana volveremos sobre esto. Se nos va agotando el tiempo y por eso, porque esta es la figura. Esta es la que nos dice, claro, uno construye ciudad física, pero de lo que se trata es de que la riqueza fiscal, económica que eso produce, la repartamos entre todos, porque si no nos vuelven todos como don Luis Carlos, dueños del sistema financiero por construir casas y las ciudades feas, desprovistas, precarias y las pasando dificultades. Y ahí es donde está. La inversión que se hace en lo público se hace porque la confianza de la ciudadanía se mantiene si los derechos colectivos los atendemos bien. Si no, la gente no. Y voy a cerrar esta parte diciéndoles, ¿ustedes por qué creen que en este momento tanta gente en el país no está atendiendo la cuarentena, la vive de manera desordenada, no está dispuesto a la solidaridad? Pues porque nunca les hemos dado de esto. Porque las ciudades no han atendido los derechos de la ciudadanía como correspondería. Porque tenemos el coraje de decir que la construcción se ha hecho, tienen las mejores empresas montadas con el 70-80% de mano de obra informal. ¿Esto qué es? ¿Cómo así 50 años de una estrategia de construcción? En Bogotá en los últimos 15 años, en el marco de mi plan de ordenamiento, que fue el que se aprobó en el 2013, se han producido más de 500.000 de viviendas. ¿Cómo que esa riqueza no redistribuye hacia la gente? En el caso de Bogotá algo redistribuye, pero no todo lo que debería porque les da miedo cobrar la plusvalía. Ponen mucho obstáculo. Y es en torno a cobrar valía, valorización, delineación urbana, predial, todo lo que hay por cobrar, que tenemos bolsas con que atender a la ciudadanía. Se los digo en estos términos. Nosotros en la pandemia, encerrados en las casas por el virus. Es verdad que el virus es muy contagioso, que es muy engañoso, que es muy astuto, que nos tiene en jaque mate. Pero el problema es que a pesar de que llevamos más de 30, 40 años en el mundo, aportes a las administradoras de riesgos laborales, pagando plata de pensión, pagando seguros de salud personales, pagando todos los medios posibles, por todos los medios que nos den salud. Hoy tenemos más camas de hoteles que camas en las clínicas. No porque no se produjo plata, sino porque se gasta mal. Porque producir ciudades y viviendas y edificios y centros comerciales y oficinas para tener 8, 10, 9, 5, 50 personas juntas en las ciudades produjo mucha plata, fue que no se cobró. Por eso no tenemos con qué darle comida a todo el mundo para que se quede en la casa cuidándose mientras la pandemia pasa. Porque la plata está en manos del 1% de la población. Pero no porque no se haya producido la riqueza. Ahora, las naciones pueden seguir repartiendo la plata como quieran, pero yo los invito a que de aquí a mañana pensemos mucho sobre estas cosas. Mañana volveremos sobre el tema, pero piensen mucho sobre esto porque es en esta frase, el deber de tributar, en el todo con responsabilidad, con seriedad, donde uno construye el lazo de confianza de la ciudadanía, donde uno le da viabilidad al proyecto de sociedad y donde uno puede construir de verdad una propuesta de sociedad para vivir en común con mayor bienestar.